Hola, queridos amigos. Supongo que me estáis viendo, si no, decídmelo, por si acaso. Vale, bien. Me estáis viendo y me estáis oyendo, claro. Muchas gracias, cariño. Eso de que viva la Nefer. Bueno, pues me encanta que pueda seguir viviendo muchos años, ojalá. Hola, hola, Alex. Hola, Arancha. Bueno, pues a todos los que estáis ahí, que ya me he perdido. Em, a todos. Un saludo enorme. Y me parece que todavía no ha entrado Gato. Bueno, si la veo ya se lo volveré a decir, pero darle las gracias porque hizo un trabajo muy bueno con lo de las velas. La verdad es que lo expuso todo y lo puso todo muy bonito. Todo lo que fui diciendo, que hay que tener valor para, pues para copiarlo como lo copió. O sea, apuntes y apuntes. Y la verdad es que eso dice mucho de ella. Es una persona que quiere aprender, eso está claro. Bueno, ya sabe mucho, pero en este caso que le gustó, pues puso mucho interés bueno, pues muchas gracias. Solamente tuvo un pequeño fallo que se lo comenté, pero claro, eso es lo que hacen los apuntes, y fue que puso el día jueves como, en vez de poner a Júpiter, puso a Saturno. Eso hay que cambiarlo porque el día de jueves es Saturno, por supuesto, pero de cualquier forma todo lo hizo estupendamente. Espero que lo habéis hecho o lo habéis probado porque es muy interesante, ¿eh? Hola, gato. Estaba hablando de ti precisamente y te estaba dando las gracias así en público por lo que hiciste con las velas. Que te lo agradezco muchísimo, que eres una persona pues dedicada a este mundo desde luego con mucho oficio y que no dudo que más adelante en tu vida, en tu larga vida, supongo, pues tendrás cosas mm, interesantes para descubrir por ti misma. Por supuesto que sí. Gracias por tu dedicación. ¿Y qué me dices, Ambala? A mí es que me da por quemar casas. Bueno, sí, pero mira, cariño, tú no eres la que quema las casas, son cosas que ocurren, ¿no? Pero bueno, como las cosas nunca son porque sí, quizá no tenía que quemarse algo que no debía estar cerca de ti. No sé, a veces las cosas son así, son así, ocurren porque tienen que ocurrir. Y siempre, casi siempre tienen un motivo, ¿eh? Dice Belén que en su casa ya no enciende ni un cigarro. Hombre, pues yo en la mía sigo encendiéndolo, te lo puedo asegurar. Lo que sí que tengo es muchísimo, muchísimo cuidado, ¿eh? Eso sí que es verdad. Yo cuando enciendo un cigarrillo o cuando apago un cigarrillo, siempre procuro observarlo bien, que esté bien apagado, que no haya ningún problema, porque a mí sí me da mucho miedo. A mí personalmente, mira, la electricidad y el fuego son dos cosas que a mí me ponen de los nervios. O sea, si yo pienso que puede haber algún problema, me pongo nerviosísima. Pero bueno, de todas formas, eso con un poquito de cuidado, pues no tiene por qué pasar nada extraordinario. Así que sin problemas. Bueno, yo os había prometido hablar de quiromancia, de la segunda parte de la quiromancia, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y luego os tengo algo muy especial, que espero que os guste. Supongo que nos dará tiempo a todo. Yo creo que sí. Además, es muy curioso porque desde que estoy en este programa con vosotros, estoy desempolvando cosas de cuando yo, bueno, pues no sé, de hace tantísimos años, es que no sabría deciros, hace muchísimos años que yo esto no lo practicaba. Y la verdad es que revolviendo otra vez entre mis cosas, pues sí, sí, ya lo sé, Sammy, vamos a grabarlo cuando termine de hablar de quiromancia. Pues la verdad es que me encontré cosas extraordinarias, bueno, por lo menos para mí, que me gustaron mucho en su momento y que por circunstancias de la vida, o de los programas, o de lo que quiera que fuere, pues los he ido dejando atrás. Y claro, cuando vuelvo a verlo, de alguna manera, pues veo que son muy interesantes y que sobre todo lo que nos hace es acercarnos más a nuestro propio yo, a nuestros conocimientos. Entonces, a los conocimientos de uno mismo, que es lo más importante en nuestra vida, saber cómo somos, cómo nos dirigimos y por dónde vamos, ¿no?
Entonces, bueno, pues eso en la segunda parte del programa vamos a intentar hacer esto que está relacionado con la numerología y que es muy interesante, por lo menos yo lo veo así. Así que vamos a empezar con la quiromancia, que con esa segunda parte de quiromancia, donde me quedé, si no recuerdo mal, en el monte de la luna. Creo que, no, perdón, en el monte de Venus. Creo que os expliqué lo que era el monte de Venus, que tenía bueno, pues si era un monte alto, un monte positivo, un monte enérgico, pues estábamos hablando de una persona que era muy sexual. Hola Claudia, cariño. Pues bien, os voy a decir una cosa, siguiendo con ese monte, que no os dije el otro día por falta de tiempo, porque no hubo ocasión. Si observáis la línea de la raya de la vida, que es la que rodea el monte de Venus, la línea de la vida parte del borde de la mano con el dedo pulgar hasta la muñeca. Bueno, pues si veis una línea redondeada también paralela, prácticamente paralela a la línea de la vida interiormente de esa línea, o sea, que la superpone, pues esa línea nos está hablando de que cuando tengamos problemas médicos o situaciones difíciles, es como una línea que protege. Es como si nos dijera, aunque tú tengas una enfermedad difícil, lo que está claro es que esa línea te va a proteger de alguna manera, es como un símbolo de protección sobre algún tipo de enfermedad que tú puedas padecer. Es como si fuera una segunda vida, malentendido, no que vayas a tener una segunda vida, pero digamos que es una protección sobre las enfermedades más o menos delicadas que tú puedas llegar a tener. Siempre que tengamos una línea, como os digo, paralela y en redondo, como vemos la línea de la vida, por dentro del monte de Venus. Eso sí es importante y se me había olvidado decíroslo, o no hubo tiempo. Tenerlo en cuenta, porque hay mucha gente que la tiene, hay gente que no. Esto estamos hablando igual que la línea hepática que os comenté, que es un poco barómetro. Cuando suele salir o suele adivinar en las manos cuando tenemos unos problemas de salud, y cuando estamos plenos o pletóricos o estamos bastante bien, pues esa raya como que se diluye. No es que no esté, pero quizá no se marque, no la veamos de una manera clara. La línea hepática hablo. Pero en la línea de la vida, lo que os he comentado, todo lo que sea una línea superpuesta a la línea clásica de la Vitalis, de la línea de la vida, es un símbolo de tener esa sensación de protección para enfermedades que tengamos por encima de otras cosas. Vale. La línea de la vida, como veis, o como sabéis, mejor dicho, comienza, bueno, pues el borde de la palma y termina rodeando todo el monte de Venus. ¿Qué tenemos en esta línea? Pues la línea de la vida hay que mirarla detenidamente. Claro, yo no os puedo decir absolutamente todo lo que existe ahí porque esto no sería un programa para descifrar palmo a palmo, nunca mejor dicho, una mano, ¿no? Sería muy extenso, muy largo y muy... No, os voy a decir las cosas, lo que yo considero más importante o principal para que vosotros entendáis. Como os decía, la línea de la vida. La línea de la vida la tenemos que observar y ver si es más pálida, si es una línea profunda. ¿Para qué? Pues porque en esa línea vamos a ver si nosotros mantenemos una salud más o menos positiva durante el resto de nuestra vida o si es una salud que va a precisar, bueno, pues momentos médicos, momentos, bueno, todo el mundo va al médico, me refiero a momentos un poco más delicados. Entonces, ahí tendremos que observar la profundidad de esa línea, como os digo, si se tuerce o no se tuerce, que eso también a veces se mete hacia adentro o va muy recta o esa curva eh, ya llena de cadenillas. Si eso fuese así, si fuese una línea llena de cadenillas, pues hombre, obviamente sí vamos a tener algún que otro problema físico a lo largo de nuestra vida. Si esa línea se cortara, si estuviera la línea cortada en una sola mano, si es en una sola mano, por supuesto hay una situación que nos dice que podemos tener en un momento, Arcais, hola, buenas noches, en un momento de nuestra vida un problema
que puede ser un accidente o puede ser algo, una dificultad de salud más o menos importante, pero que se va a poder, por supuesto, y más si en la otra mano no tenemos la línea cortada también. Si la tuviéramos cortada en las dos manos, tendríamos que pensar, pero claro, también habría que ver en todo en el resto de la mano qué símbolos hay negativos o positivos, porque sí que podríamos pensar que es algo difícil de salir adelante de ello, con mucho esfuerzo, pero si la línea continúa y continúa bien y los signos restantes de la mano fueran favorables, no hay ningún problema. Si solo es en una mano, como os digo, el problema es un problema superable. Sobre todo si esas dos manos, de alguna manera, perdón, si si ese corte que tenemos en la línea de la vida se superpone, o sea, hay un corte, pero una de las líneas sobrepone a la otra. Si es así, pues digamos que es un colapso, por llamarlo de alguna manera, menor, que puede continuar sin ningún problema. No tiene que afectarnos decididamente. La largura de la línea de la vida, pues sí, muchas veces nos indica la longevidad de la persona. Muchas veces nos habla de que efectivamente es una línea de la vida muy larga, pues obviamente podemos tener ahí una buena sensación para saber exactamente que nuestra vida pues va a ser más o menos longeva, ¿no? Habrá que ver también no solamente la línea de la vida, porque la línea de la vida tienes que mirar en las dos manos para ver si tus ancestros también tuvieron una vida larga y poco complicada, por decirlo así, en tipos de enfermedad. El carácter nervioso cuando la línea de la vida está muy torcida o tiene, como os digo, muchas cadenillas, suelen ser los nervios siempre tenerlos muy a flor de piel. Eso tendríamos que cuidarlo o ya sabiendo una cosa como esta, pues tener esa tendencia bueno, pues procurar tener una vida un poco más estable o mentalmente más estabilizada para que no nos pase nada desagradable. Si alguna rama de la línea de la vida, pues aproximadamente a la mitad de la línea de la vida o un poquito más abajo, claramente, claramente, tiene que ser muy clara esa línea, se desprendiera de la línea de la vida y penetrara en el monte de la luna, que es la que tenemos justamente enfrente, cerrando la otra palma. Os voy a poner aquí la mano para que lo veáis. A ver si, como esto va con un poquito de retraso, para que veáis esta. Esta es la línea, este es el monte de la luna. Este, ¿eh? Este. El que está justo enfrente de la línea del monte de Venus. Este es el monte de Venus. Vale, pues una vez que nosotros si tenemos esa raya, como os digo, esa línea que nos va exactamente de la línea de la vida y penetra en el monte de Venus, de una manera bastante profunda, pues es muy probable que en algún momento de nuestra vida tengamos que salvar del agua a una persona. Y me da igual que sea un ahogamiento, que sea que la quites de la bañera porque se ha escurrido o que en una piscina haya tenido un traspiés, alguna situación que nos marque que nosotros tendremos que hacer algo para salvarle la vida a una persona dentro de lo que es el agua. Pero tenemos que tener, como os digo, esa línea muy delimitada que va de la línea de la vida, de la vitalis, hacia adentro totalmente del monte de la luna. Eso es un símbolo, como os digo, de poder en algún momento tener que ayudar a alguien en ese sentido. Después, tenemos, bueno, la línea mental, ¿eh? La línea mental, la línea de la inteligencia, como normalmente se llama, es una línea que parte del monte de Júpiter hacia el borde de la mano. Hay personas que le cubren la mano entera esa línea. Yo, si eso es así y es una línea profunda, una línea sin cortes, pues la felicito desde aquí porque sería, bueno, pues la sensación clara de que es una persona muy inteligente y que, por supuesto, todo lo que pueda estudiar o intentar realizarse le va a salir con bien. Cuando la línea de la cabeza o la línea mentalis es una línea en este sentido, pues estamos viendo a la persona con miras para su futuro o que piensa en más allá, en su futuro, de una manera completamente
real, sabe lo que quiere o lo que no quiere y de alguna manera, bueno, pues se meterá la pata como nos pasa a todo el mundo, pero sabrá sacarla perfectamente. Es alguien que está muy dotado para ver con una mirada exacta, para ver cómo le va a funcionar la vida y va a seguir en ese camino. Si esa línea de la cabeza, la línea mentalis, terminase de alguna forma como en una especie de horquilla, y eso pasa muchas veces. Y esa horquilla, una fuese dirigida a la línea del corazón y la otra horquilla estuviera en el monte de la luna, bueno, pues nos está hablando de una persona que lo que busca es tener un matrimonio que le garantice bueno, un beneficio, casarse con alguien o tener una unión con alguien con quien le pueda dar un bienestar, aparte de que le guste o no le guste, o esté enamorado o no está enamorado. Pero sí que es cierto que lo que necesita o lo que quiere, su idea principal, es tener una situación con alguien positiva, con alguien que me parece que nos hemos congelado, por lo que estoy viendo aquí, con alguien positivo y que, bueno, pues que le reporte un buen matrimonio. Un matrimonio no tanto de conveniencia, pero sí un matrimonio que le dé los resortes suficientes para, por decirlo de alguna forma, salir adelante en su vida y de mejor manera. No sé si me estáis oyendo, ¿me estáis oyendo? ¿Me estáis oyendo? Me parece que no. Me parece. Ay, me parece que no me estáis. ¿Estáis oyéndome? ¿Me estáis oyendo? Sí, vale. No sé si me habéis oído la explicación de las horquillas de la línea de Mentalis, pero yo os lo vuelvo a decir en un momento. ¿Sí lo habéis oído? Bien. Bueno, pues si habéis oído la explicación ya no sigo por ahí. Hay otra cosa. La línea de la cabeza, cuando termina cerca del borde de la palma de la mano, pero se sube instintivamente hacia el monte inferior de Marte, que ahora os explicaré dónde está. Bueno, estamos encontrando una persona muy práctica, que lo único que desea o quiere es conseguir dinero en su vida. O sea, lo demás, bueno, pues no es que no piense en los demás, pero digamos que su meta es alcanzar el éxito y sobre todo el dinero. El dinero es lo que más le importa. Ahí hay una tendencia a lograr o sus logros que sean por el sitio que se pueda, pero que sea que le dé ese beneficio. Hola Matista, cariño, hola. Entonces, ahí tenemos esa torcedura mínima, pero que ya se adentra dentro del Monte de Marte, donde vemos a una persona que lucha, porque el Monte de Marte, lógicamente, es un monte luchador, y más el Monte de Marte inferior. Tenemos dos montes de Marte, que uno es el inferior y otro es el superior, y ese monte precisamente es el de la batalla, el de la lucha. Pero el de la lucha porque aquí estoy yo, o sea, el de la lucha por narices, ¿no? Y que se salta cualquier tema que pueda haber si lo quiere. El Monte de Marte en ese sentido es tremendo. Después, bueno, la línea de la vida, perdón, la línea de Mentalis, la línea de la inteligencia, que se adentra en el monte de la luna, obviamente nos está hablando de una persona que puede ser escritora, que puede ser actriz o que puede tener todo un mundo de fantasía a su alrededor, pero en el buen sentido, no una fantástica loca, por decirlo así, sino alguien que verdaderamente le gusta la poesía, la escritura, todo lo que sea bello, las bellas artes en general. Y bueno, pues eso está bien, o sea, una línea bien aspectada, claro, que en un momento determinado profundice en el Monte de la Luna, siempre nos está hablando de una inteligencia sensible. Y tener una inteligencia sensible, pues no es tan fácil. Por lo menos, mm, digamos que no se ejercita hoy en día esa situación para que las personas podamos demostrar eso, ¿no? Quizá en el siglo XIX, pues eso existía más. Pero bueno, si lo tenéis, está claro que ahí hay... Hola Rosario, cariño.
está claro que lo que tenéis ahí es un cheque en blanco, por decirlo así, para que podáis hacer lo que os parece mejor en cuanto a si tenéis esos dones o esa forma de poder trabajarlo, ¿no? Sabéis que tenéis esas expectativas abiertas y esas expectativas pues hay que utilizarlas porque es interesantísimo tener una mano así, obviamente. Bien, en cuanto a la línea de Mentalis, también la línea de la inteligencia, si en algún momento veis que se corta, tiene varios cortes, a lo mejor no va seguida, bueno, pues nos está hablando de momentos en los que quizá hayamos estado estudiando o hayamos hecho un esfuerzo superior en, en- en introducirnos en algún tema laboral o bien de estudio. Sobre todo suele ser cuando nos pasa algo de estudios, pero también laborales. Y en esos momentos, bueno, pues se corta. Mm, Son momentos difíciles donde uno no sabe, a ver, en trabajo o estudio, ¿qué hago? En situaciones donde la pregunta está en el aire, ¿no? Confusión, incluso dolores de cabeza extremos, extremos, que pueden llegar a migrañas. Bueno, no sé, ahora no me sale bien la palabra. Bueno, de cualquier forma, de eso sabe mucho Belén, pobrecita, que la duele mucho la cabeza a veces. Y es un síntoma claro cuando está, como os digo, cortada la línea de la cabeza, que hay momentos difíciles donde tenemos que superarlos, primero a fuerza de voluntad y luego pues porque de alguna forma lo que tenemos que hacer es decir, bueno, pues a levantarnos de esto y ya pasará. Si las líneas se superponen, igual que os he dicho con la línea de la vida, si esas líneas se superponen en un corte, pero está superpuesta una línea encima de otra, bueno, pues digamos que es menos grave, ¿no? Que son momentos de laxus donde uno se para a pensar qué soy, qué voy a hacer, dónde voy, etcétera, que creo que nos ha pasado a la mayoría de nosotros, pero bien está que cuando lo tienes en la mano, en esa línea, pues es más agudo en ti, en la persona que lo tiene. Eso nos ha ocurrido a todo el mundo en algún momento, pero bueno, pues de alguna forma a estas personas les influye más. De cualquier manera, una línea mental larga y potente, como os he dicho, pues al principio, pues felicidades porque es una persona con unas miras de saber muy bien lo que desea y por dónde camina. Y las demás líneas, pues cuando la línea de la mental es muy corta, evidentemente podemos pensar que la persona quizá no haya desarrollado todo su intelecto o sus ganas de seguir adelante en la vida, porque a veces ocurre. Miremos también la mano izquierda y veamos esa línea mental, dónde termina o hacia dónde va. Posiblemente nos encontremos en la mano izquierda una línea de la vida que se hunde hacia el monte de la luna. Entonces, esa creatividad, esa situación, a lo mejor nos ha variado en la mano derecha, porque no son iguales las manos, nunca, las rayas de la mano. Entonces, vamos a comparar qué pasó en nuestra niñez o cómo nosotros vinimos al mundo, con qué esperanzas, y luego veamos que nos hemos vuelto más prácticos, seguramente, a lo mejor la línea mental se tuerce un poquito hacia arriba en el monte de Marte, como os he dicho, o bien se deriva hacia otra expectativa, o es más larga o es más corta. Todo eso nos habla de que nuestras inquietudes han cambiado y que si es más corta que la que tenemos en la línea, en la mano izquierda, pues tendríamos que hacernos un examen de conciencia y decir, hemos venido con unas actitudes estupendas en nuestra vida para dejarlas ahora a medias en esta, ¿no? Nos hemos conformado. Entonces, eso es un poco, bueno, pues esperar de alguna forma evolucionar. Y eso lo hacemos nosotros, esa evolución. Mirando las dos manos encontraremos cosas que nos hagan pensar dónde nos hemos parado o de qué manera tenemos que seguir evolucionando. Bueno, vamos con la línea del corazón. La línea del corazón es la línea que parte por debajo o cerca de los dedos, ¿no? Debajo de los montes, de los respectivos montes. La línea del corazón
Vamos a ver, hay varias cosas. Primero, si la línea es muy sanguinolenta, si es una línea roja, muy roja, profunda y roja, tenemos que mirar un poquito mm, a ver cómo funciona nuestra situación sanguínea, nuestro corazón, cómo está. Porque eso muchas veces sí que es un preludio de que quizá debamos de mirar un poco cómo nuestro corazón bombea o de qué manera nuestra presión sanguínea está en su punto justo, cuando es muy roja, como os digo, y profunda en cuanto a enfermedad. Después, depende de dónde nazca esa línea del corazón. Si, por ejemplo, nace en el monte de Júpiter, Júpiter sabéis que es el dedo índice. Si nace en mitad de ese monte y es una línea, vamos, bien aspectada, siempre una línea del corazón curva, que haga una cierta curva, nos habla de una persona que puede adaptarse a cualquier amor o circunstancia que tengas. Una persona dócil de carácter, no que se deje domesticar en todos los sentidos, pero sí dócil de carácter, una persona agradable, una persona que sea, bueno, pues no sé, muy fácil para poder convivir con ella. Si esa línea fuese completamente recta, no tuviera ninguna curvatura, ahí sí que estamos dando con una persona dominante, dominante y celosa. Entonces, habrá que tener ahí, bueno, pues cierto cuidado, ¿no? Porque verdaderamente los celos pueden traicionarnos muchísimo, porque la persona que tenemos enfrente, pues no se va a doblegar quizá a lo que nosotros queramos y nuestras locuraciones mentales irán cada día pues más hacia arriba, nunca se aminorarán. Si nace, como os digo, en el monte ay, de Júpiter, si nace, como os digo, en el monte de Júpiter y tiene una horquilla en su empiece, esa horquilla siempre es un signo favorable, nunca es un signo malo o es un signo que os vaya, solamente en una ocasión, que ahora os la contaré. Nos habla de las perspectivas de tener un buen matrimonio o una buena relación. Habrá que ver si dentro de esa línea del corazón tenemos una isla, por ejemplo, una isla, ya sabéis que es como un globito, debajo del dedo anular o debajo del dedo de Saturno. El dedo de Saturno es el dedo central. Si tenéis una islita debajo del dedo de Saturno, pues alguien ha tenido un compromiso roto, pero no lo ha hecho ella o él, sino que alguien ha roto con esa persona. O romperá, pero alguien que le va a dejar una huella fuerte, porque si no, no se reflejaría en las manos. Y si es fuera en el dedo anular, donde tenéis de alguna forma esa isla que os comento, pues la ruptura existiría igual, pero sería una ruptura hecha por ti. Una ruptura que tú a ti no te merece la pena esa situación o es una situación muy desagradable, muy triste. Las rupturas con esas islas siempre son muy penosas para la persona que las tiene. O sea, son situaciones y experiencias muy desagradables, dolorosas. Si es que tenéis esas islas, como os digo, tanto en el monte de Saturno como en el monte, o sea, como debajo, el monte de Saturno o como debajo del dedo anular. Bien, esta línea del corazón termina entre el monte de Mercurio y el monte de Marte. Bueno, pues del monte de Marte inferior. ¿Qué tenemos en el monte? Bueno, en cuanto a la línea del corazón, lo que os he dicho, porque más no, simplemente, sí, las rayitas que tenemos que ascienden de la línea del corazón, todas las que vemos que ascienden hacia los dedos, son momentos agradables en nuestra vida, mientras que las rayitas que bajan o que tienen una cadencia a irse hacia el monte, hacia la línea mentalis, o más abajo incluso, son desengaños o situaciones desagradables que hemos pasado o que vamos a seguir pasando en nuestra vida. Eso es lo que sí se puede ver en esas manos, en lo que es la línea del corazón. Posteriormente, cuando esa línea termina, como os digo, en el monte de Mercurio,
Si la línea del corazón está muy encadenada, tiene muchas cadenitas o muchas trencitas, bueno, pues es una vida un tanto agitada. ¿Por qué? Porque quizás demos mucho y recibamos poco, porque las cosas las veces no las vemos claras, hay mucha sensación de inseguridades en algún momento. Lo ideal de una línea del corazón, como cualquier otra, es que la línea sea clara y sea de alguna manera sin problemas entre medias, ¿no? Todas las líneas que veamos que tienen sus problemas añadidos, como estábamos hablando en este momento, de ese tipo de cadenillas o de islas o cosas por el estilo, nos traen siempre pequeñas complicaciones. Y las rayitas, como os digo, que suben para arriba, alegrías, y las que van hacia abajo, bueno, pues circunstancias difíciles por las que hemos pasado. Entonces vamos a llegar a los montes. Y yo estaba hablando del monte de Mercurio. El monte de Mercurio es el que está debajo del dedo meñique. Y como tiene mucho que ver con la línea del corazón, yo voy a terminar hablando de la línea del corazón dentro de ese monte. Debajo del dedo meñique, debajo, exactamente debajo, podemos ver en algunas personas, no en todas, unas líneas que bajan muy seguiditas, muy seguiditas, muy seguiditas juntas, pero en el mismo borde del dedo meñique. Esas líneas nos están hablando de la marca médica. Quien tiene esta serie de líneas juntitas, pequeñitas, nos habla de personas, las suelen tener mucho los médicos, las enfermeras, incluso las personas que, por ejemplo, siempre están atentas a echar una mano en el sentido de la salud. Las que te recomiendan, las que saben mucho de cosas bueno, pues de medicina o cosas de hierbas. Todo ese tipo de personas suelen tener de alguna forma la marca médica, que se denomina así. Son unas rayitas muy pequeñitas, que salen del borde del monte de Mercurio. O sea, en el mismo monte de Mercurio, debajo del dedo meñique. Y luego, en ese monte de Mercurio, prácticamente en lo que es la curva de la mano, aquí os la voy a poner para que veáis lo que quiero decir, justamente en el borde, en la curva del borde de la mano. Aquí, aquí. ¿Eh? Bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, hay varias líneas que atraviesan ese monte y nos hablan de cuándo nosotros vamos a tener pareja. Si está hacia la mitad de ese monte de Mercurio, podemos presumir que esa pareja será aproximadamente sobre los 35, los 34, todo lo que vaya bajando, pero hablamos de parejas, parejas, no de amigos que han pasado por nuestra vida o circunstancias que han estado un ratito. Luego, sí, las líneas, la primera línea tiene que estar como a la mitad del monte. Si luego tenemos más líneas, contra más cerca esté de la línea del corazón, es más tiempo, es más adelante. Entonces podemos tener en nuestra vida, todo solo se refleja aquí lo que verdaderamente para nosotros va a ser importante, ¿no? Las pequeñas cosas que pasan de ordinario en nuestra vida. Contra más cerca esté de la línea del corazón, esas líneas de matrimonio son más adelante en nuestra vida, partiendo de los 35 años más adelante. Si fuesen 3 líneas, pues contar que a partir de los 35 años habrá 2 personas más mínimo en nuestra vida con las que podamos estar. A veces en la línea de la mano solamente hay una sola raya de matrimonio o de estabilidad. Llamémoslo, se denomina matrimonio porque hay que denominarlo de alguna manera. Eh, entonces, debajo de esas líneas, y ahí sí, partiendo del monte de Mercurio, podemos encontrar la capacidad de tener hijos. La capacidad. Nadie te puede decir, tú vas a tener, bueno, no es que nadie te lo pueda decir, una persona con mucha evidencia o con un flash que le llegue en un momento determinado, viendo la mano, pues se puede decirle, sí, tú tendrás solo un hijo. Bueno, pero aquí se ve la capacidad. Líneas que son pequeñas, pero que son más hondas y otras más débiles. Las líneas más débiles son hijas y las líneas más profundas son hijos. Entonces tú puedes tener capacidad, puedes tener 8 líneas, por poner un ejemplo, y de esas 8 líneas no tener nada más que un hijo, pero sí tienes la capacidad.
Daros cuenta siempre que la mano de la mujer, hablo en el sentido de mujer, no marca los sexos de los hijos. Son las de la pareja las que sí que marcan los sexos de los hijos, si van a ser varones o hembras. Si tú tienes líneas débiles y líneas más profundas en la mano, siendo mujer, pues obviamente tendrás capacidad para tener hijos y para tener hijas. Pero el que va a marcar de alguna forma el sexo es tu pareja. Dependerá de qué cantidad de líneas más profundas o más débiles tiene él en su mano para saber por ejemplo, en principio, qué podréis engendrar. Si hay más líneas pequeñas, evidentemente, más líneas débiles, quiero decir, evidentemente serán más hijas, y si hay líneas más gruesas en las dos manos, o predomina eso, pues serán varones. Eso sí es una lectura. Luego ya que si viene el de turno y te dice, no, tú tienes un hijo, bueno, pues tendrás un hijo. Pero estamos hablando de lo que es la lectura de manos y eso es otra cosa. Solo digo que les estoy contando. Es que la quiromancia tiene esto, que después todo el mundo se mira las manos con mucho interés. Es una, eso no lo podéis ver si no es con una lupa, ¿eh? Y con una lupa potente. A simple vista es imposible. O sea, imposible. Os lo digo ya. Porque, por supuesto, las personas que les gusta la quiromancia y que tienen interés por verla, pues claro. ¡Ay! ¿Nos hemos ido? No, 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 estamos ahí, ¿no? Sí. Em, Yoli, claro que es fiable lo de la mano. Yo te diría que la quiromancia es la ciencia, bueno, el tarot no se sabe de cuándo existe, eso también es cierto, pero la quiromancia ya los griegos existía, los griegos la observaban, la miraban, sí, sí, tiene cosas muy interesantes. Yo no soy una gran quiromántica, porque una gran quiromántica no soy, no puedo decir eso, pero verdaderamente es muy interesante todo lo que te dice y todo lo que te explica. Siempre que además te mires las dos manos, y saques conclusiones que efectivamente están ahí y por las que tú puedes funcionar en tu vida. Bueno, como os explicaba, esto ocurre en el Monte de Mercurio. ¿Qué es el Monte de Mercurio? El Monte de Mercurio nos está hablando de nuestra capacidad intelectual, de nuestros estudios, de cómo somos, y de cómo de alguna forma podemos, bueno, pues sí es verdad, Sandra, dice manos, pies y orejas nos cuentan muchas cositas, sí que es verdad, sí, sí, es cierto, además también se leen los pies, ¿eh? También, pero bueno, estamos en las manos y estamos hablando de quiromancia. Entonces, este monte de Mercurio nos cuenta pues todo aquello que en un momento determinado podemos sacar adelante de nuestro intelecto. Si es un monte bien aspectado, no demasiado prepotente, o sea, demasiado fuerte, demasiado alto, demasiado carnoso, sino un monte bien hecho, pues ese monte nos está hablando de una persona que efectivamente está dotada para los estudios, que es una persona que dotada incluso para hablar con la gente, bueno, pues un buen relaciones públicas, etcétera, etcétera. Algo muy interesante. Si el monte fuese demasiado elevado, podríamos hablar de mucha prepotencia. Alguien que se cree que también se sabe más de... ¿qué te pasa, Sabor? Es que, claro, estoy hablando y no sé lo que me has preguntado, cariño. No, no, no eres invisible. Ahora mismo te estoy leyendo y no es lo que me has preguntado. Pero bueno, lo que tú quieres, sí, ya te contestaré más adelante, no sé. No, no me he dado cuenta, mi vida. Estoy venga a hablar y no, 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 pues lo siento mucho, Sabor. Mañana si quieres nos leemos y te explico lo que sea, no sé. No, no me he dado cuenta, ¿eh? He estado venga a hablar con vosotras y no, yo cuando cojo la carretilla no paro. Eh, bueno, vamos a seguir hablando. Si quieres Sabor que me lo diga mañana y yo se lo escribo o le digo lo que quiera que sea, lo siento. Lo que os decía, lo que os estaba comentando. Si el monte fuera muy plano, pues hombre, podemos pensar que la persona aquella que tiene ese monte de Mercurio tan plano,
pues no le interesa el intelecto precisamente, no le interesa mucho estudiar, no le interesa mucho lo que pasa por el mundo, sino bueno, pues dormir, comer y ya está. Y pasar la vida y punto. Entonces habría que animar a esta persona para que, bueno, pues cogiese más fuerzas, siguiese en el camino de aprender e intentar que de alguna forma, sobre todo si en la otra mano tiene un monte bien aspectado, bueno, pues intentar que levantase esos ánimos. El monte de Marte, que está inferior al monte de Mercurio, es el monte de Marte inferior. Lo que nos habla es de la persona audaz, ¿no? Habrá que ver cómo tenemos ese monte para saber si en un momento determinado esa situación, ay Dios, creo que nos hemos ido otra vez. Me parece que nos hemos vuelto a ir. Ya estamos otra vez, estamos otra vez, estamos otra vez de vuelta. ¿Me estáis oyendo? Yo cada vez que me voy no sé si me oís o no me oís. ¿Me estáis oyendo? Ah, bien. Pues ese monte de Marte inferior, como os estoy diciendo, nos habla de un valor demasiado fuerte en algunas ocasiones, ¿no? Esa sensación de, aquí estoy yo. Vale, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues de alguna forma ver qué signos tenemos dentro de ese monte. Si el monte está además bien aspectado, de alguna forma, bueno, pues digamos que si no es un monte blando, es un monte que está normal de crecimiento, pues entonces sí que podremos decir que esa persona tiene el valor suficiente para actualizar su vida y seguir adelante en los infortunios que le puedan venir. El monte de Marte superior lo tenemos entre la línea de la vida y al principio del monte de Venus. Es un triangulito que está aquí. Os lo voy a poner aquí para que lo veáis. Un triangulito que está aquí. A ver si lo veis. Vamos a ver si me lo acerco. Aquí, en esta parte. Este trozo es el monte de Marte superior. ¿eh? Entonces, habrá que ver también si, cómo está aspectado, si es un monte elevado, pero ese monte, fijaros que al revés que el monte inferior, el monte de Marte superior lo que nos habla es de la típica persona, por ejemplo, fijaros lo que está pasando en Valencia, ¿no? Pues de la típica persona que lucha por lo que cree, que está, pues el preso que coge una huelga de hambre, o personas que verdaderamente piensan con una sensación segura de que su vida tiene que ir por ese camino. Ese valor representado en el monte de Marte superior. Eso está aquí. Siempre que ese monte esté bien aspectado y no sea demasiado grueso. Siempre que un monte de Marte es grueso, pasamos de ser unas personas valientes a ser radicales y eso nunca es bueno. Si fuera flojo o fuera un monte caído o muy blando, podríamos decir que efectivamente lo que pasa es que nos da miedo las cosas y que quizá nos retrotraemos y que la cobardía en nosotros sea más clara que lo que es la sensación de aquí estoy yo o de exponer nuestras ideas. Vamos a ver cómo esto, en 10 minutos termino con esto. ¿Qué tenemos en el monte de Júpiter? El monte de Júpiter, que es el que está debajo del dedo índice, nos habla de nuestros sueños y de nuestras fortunas y de nuestras iniciativas. Tener un cuadrado en cualquiera de los montes, eso nos indica protección. Si además en ese monte de Júpiter tenemos un triángulo, nos indica éxito en cosas que nosotros queramos hacer. Si además tenemos una estrella, nos indica suerte en el azar o suerte en lo que en un momento determinado no esperemos, pero siempre es dinero, dinero que nos viene por fortuna. Igual que el triángulo es éxito, éxito en lo que tengamos que hacer o lo que queramos hacer. Posteriormente, el monte de Saturno, que le llaman al monte de Saturno, le llaman el monte de la soledad. Fijaros qué cosa, porque es un monte donde si el monte está bien aspectado, pues somos personas cautas, personas que, bueno, pues hablamos de aspectado, quiere decir que esté levantado, pero no en exceso. Personas cautas, personas que queramos hacer las cosas bien, mirando los pros y los contras y que analicemos las cosas. Sin embargo, si vemos un monte
muy, o sea, muy alto, muy fuerte, demasiado alto, más de lo corriente, en exceso, pues ahí tendremos unas personas que tengan mucho miedo a las cosas, como la sensación de que no voy a caer bien, me van a menospreciar, me van a ningunear, esos miedos que aparecen siempre en el monte de Saturno. Si el monte fuese un monte plano, completamente plano, que no tuviéramos apenas monte aquí, o sea, no haya una preponderancia del monte que fuera amplio y alto, pues estamos hablando de personas, como bien dice el nombre, melancólicas, que en un momento determinado se sintieran incluso en situaciones graves que les pasen por la vida. Bueno, pues de alguna forma se me ve y se me oye bien. Vale, 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 yo me alegro. Pues que de alguna forma, si estuviera tan plano, que, bueno, sintieran esa sensación de soledad interior muy fuerte, mal entendida, porque en el fondo son ellos mismos sus propios enemigos, e incluso tendencias suicidas. O sea, un monte plano completamente y con signos, por ejemplo, pues una cruz o una situación, unas rejas, que rejas son raritas así, todas juntas, como si fuera un enrejado, nunca mejor dicho, o símbolos muy difíciles, son tendencias de una persona incomprendida, se siente así, pero que en realidad a lo mejor no es de esta forma, ¿no? Y ahí sí que tendríamos que mirar la manera de que esa persona evaluase su vida y funcionase a otros niveles para que no la comiese ese miedo interior que es el que devora a ese tipo de personas. Después tenemos el Monte del Sol, claro, no hemos hablado de él. El Monte del Sol, pues como su propio nombre dice, que es el que está debajo del dedo anular, pues nos habla de nuestras perspectivas en cuanto al público, en cuanto a la gente, en cómo nos vemos, qué es lo que vamos a lograr. Si está bien aspectado ese monte, pues obviamente nuestras situaciones para con la gente, vamos a hacer amigos, vamos a estar más conexionados, vamos a estar bien, nos gusta gustar y al mismo tiempo que de alguna forma estemos más conexionados, es un monte muy propicio para hacer buenas amistades. Si fuese demasiado alto, nos está hablando pues de una persona que a base de adular a los demás quiere ganarse ese camino y lo único que va a conseguir es que al final le descubran y le den de lado. O sea, es una prepotencia muy fuerte que en el fondo lo que esconde es un espíritu muy pobre, ¿no? Y si fuera un monte plano, bueno, pues vemos a una persona que por mucho que le tiendan manos, por decirlo así, nunca podrá meterse en una circunstancia con gente a su alrededor activa, por decirlo de alguna forma, porque no va a saber nunca estar en su sitio, es más bien reservado. Entonces, está en el mundo, pero digamos que más bien como un florero. Eso es así. Entonces, habría que ver la línea del sol, que la tenemos justo en ese monte, cómo está bien aspectada, si es muy recta, y si esa línea fuera una línea recta y bien definida, pues tengamos el monte como le tengamos, siempre hay una sensación de que más adelante en nuestra vida podremos cambiar esa situación. Si el monte está bien, pues obviamente vamos a brillar. Si el monte es muy plano, pues esa tendencia a ser un florero, como he dicho antes, cambiará en algún momento y sí que tú mismo cogerás esas ganas o esa intención de seguir adelante de otra manera, ¿no? Funcionando a otros niveles. Sí, es una pasada. Yo me estoy quedando seca. Yo espero que no os aburra esto porque me parece interesante, pero bueno. A ver, me queda, bueno, os he dicho todos los montes ya, y solamente deciros una cosa. Los montes, siempre en un cuadrado, os lo he dicho antes, también en las líneas madres, un cuadrado siempre es una cosa de protección. Protección sobre cualquier cosa que nos pueda ocurrir. Sobre una ruina, por ejemplo, en el monte de Júpiter, bueno, pues tú tienes un cuadrado, es muy difícil que tú te arruines en tu vida, ¿no? Podrás pasar baches difíciles, pero seguramente saldrás adelante. Si tienes un triángulo, el éxito está ahí. Si hay una estrella, te va a venir un dinero extra por lo que sea, por un camino o por otro, porque te toque la lotería o por lo que quiera que sea. No todo el mundo tiene esa estrella, ¿eh? Eso también os lo digo. Yo por lo menos no la tengo, no, o no me la he visto. Bueno, de cualquier forma, lo que hay que cuidar, pues mirar.
observar con detenimiento cómo son los montes. Y luego con una lupa, porque ya os digo que a simple vista no lo vais a ver, empezar a ver qué señales y qué cosas tenéis en esos montes. Si queréis, o si un día, si, claro, claro, Amatista, es que esto es muy vasto, ¿entendéis? Hay muchas cosas que decir, muchas cosas que explicar y bueno, pues y me quedo muy corta porque habría que hablar todavía de muchísimas cosas más, pero no podemos extender demasiado el programa. Simplemente observaros las manos, las unas con la una con la otra, miraros con una lupa los montes, como bien os he dicho. Ah, y la cruz mística, que os lo hablé el otro día, yo me confundí, perdonadme porque os hablé de la cruz de San Andrés, eso es otra cosa que está en el monte de la vida, en la línea de la vida. Pero la cruz mística, que es la que va de la línea del corazón a la línea de la cabeza, que hace un aspa, eso sí que es una cruz de evidencia, ¿vale? Toda la persona que tenga un aspa o una cruz, llamémosle como queramos, que vaya de la línea de la vida a la línea de perdón, de la línea del corazón a la línea de la vida, de la línea del corazón a la línea de la vida, entre medias de esas dos líneas, así que podemos denominar que esa persona tiene videncia. Otra cosa antes de terminar, que se me ha olvidado, la línea de la vida y la línea mental, si se juntan en su inicio, si están juntas, si veis que están juntas en su inicio, podemos hablar de una persona que en un momento determinado ha tenido muchos miedos a enfrentarse a las cosas. Incluso que haya ido a un colegio de monjas o de frailes un poquito delicado, haya pasado esos años, y sobre todo que es una persona muy introvertida o que lo haya sido. Curiosamente, vamos a ver si sigue siendo introvertida o no, si esa cadenilla que forma o esa junta que forman las dos líneas se mete mucho dentro de lo que es la palma de la mano o si solamente en sus inicios. Si fuese solo en sus inicios, la persona hoy en día está liberada o bastante liberada de esa sensación de estar ahí un poco metida hacia adentro y con miedo a enfrentarse al mundo, ¿no? Si la tenemos separada, la línea del corazón, la línea mentalis, perdón, la línea de la vida y la línea de la inteligencia, si la tenemos separada en su comienzo, entonces sí podemos pensar que esa persona ya ha nacido independiente. Tenemos que ver la izquierda, claro, porque si la izquierda estuviera junta y en la derecha separada, podríamos decir que hemos evolucionado satisfactoriamente. Si fuese al contrario, pues al contrario sería. Nacimos con una experiencia abierta a la vida y sin embargo la vida nos ha hecho pues quedarnos un poquito paralizadas en esto. Si la tenemos abierta, como os digo, si la línea mental va por un sitio y la línea de la vida por el otro y hay una abertura entre medias de las dos, la independencia está con nosotras, o sea, somos personas que tenemos la vida abierta para hacer lo que queramos. Y la línea del destino, que se me ha olvidado hablaros de ella. La línea del destino parte de la palma de la mano. Hay personas que no le parten desde ahí, pero sí, o sea, de la muñeca, perdón. Hay personas que no les parte de ahí, les parte de otra parte, de otro sitio dentro de lo que es la palma. Bueno, eso es indiferente. Lo que sí tendremos que ver en la línea del destino, que atraviesa nuestra mano y termina en el monte del dedo central, que a veces se me olvida, del dedo central, contra más recta, más positiva. Si lo malo de esa línea del destino es que atraviese el monte de Saturno, que se me había olvidado. Si atraviesa ahí tendríamos problemas de pensar que es una persona que su vida no la ha sabido dirigir todo lo mejor que ha podido por sus propios miedos. Si esa línea, como todas las líneas, si son rectas, fenomenales aunque se hagan una cierta curvatura, da igual, porque de alguna manera, si la línea continúa, está bien, si está bien aspectada, aunque haga curvatura y sea una línea más o menos recta. Si está partida, esa línea en alguna ocasión, podemos pensar que esa persona ha cambiado de trabajo. Os lo digo porque eso sale frecuentemente en personas que en un momento determinado lo que estaban haciendo lo han dejado y han cambiado su actividad. Y si esa línea del destino se introdujera directamente al monte de la luna, estamos hablando de una persona que efectivamente puede llegar a vivir o pasar sus últimos años fuera de su país, en otro sitio donde haya mar, donde exista mar, o incluso en el mismo país, pero si vive, por ejemplo, en Madrid, terminará viviendo en Barcelona, en Valencia, en Santander,
en algún sitio. Si la línea del destino le termina metiéndose dentro del monte de la luna de una manera muy pronunciada. Y también nos habla de la necesidad, de la sensibilidad que esa persona puede tener, que es una sensibilidad importante. El monte de la luna, contra más elevado, más sensibilidad. Si está normal, es una persona equilibrada para hacer cualquier tipo de cosa que quiera, de arte, de lo que le dé la gana, porque tiene esa predisposición. Y si está plano, digamos que es una persona que de alguna forma tiene muchas ensoñaciones, pero nunca las pone a cabo. Voy un poco rápido para que entendáis porque se nos come el tiempo. De cualquier forma, miraros las manos, observarlas y si hay alguna duda que tengáis con respecto a algo que, como todos, no lo puedo aplicar de golpe, pues me lo escribís en el muro o me lo ponéis en Zambala y yo lo miro y os contesto. Así que espero que os haya gustado esta segunda parte. Tenéis tarea para mirarlo. Os sigo diciendo que necesitáis una lupa, porque sin la lupa no os vais a poder ver ningún signo. Y bueno, pues voy a grabar esto y continuaremos con algo que para mí creo que es bastante interesante. Venga, os lo grabo y continuamos en un segundo.